1, 2. Vejez Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Vejez Radio es tu radio. De México para el mundo. Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos esta hora de todos los martes a la 1 de la tarde en vivo. Y bueno, pues estábamos escuchando una música relajante, una música para calmar la mente y meditar profundamente, porque el tema de hoy pues necesitamos estar tranquilos. Necesitamos estar en paz, necesitamos abrir el corazón, porque nuestro tema el día de hoy, ¿qué pasa después de un suicidio? Tenemos una invitada aquí que en unos minutos más les presentaremos y vamos a hacer un enlace vía telefónica con una de las autoras más importantes del libro Superando el Duelo después de un suicidio, Jessica Wolf. Pero quiero comentarles que el día de hoy, desgraciadamente, Mariale Buenfil está un poquito mala, con gripa, no nos puede acompañar, pero desde aquí le mandamos un gran abrazo, deseando su pronta recuperación para que el martes próximo ya esté con nosotros y nos pueda compartir pues las sugerencias tan idóneas que siempre nos da. Y para que se comuniquen con nosotros, pues acuérdense que estamos por Twitter en Vejez Media y por Facebook por Vejez Educativa. Y si quieren compartir esta información, el podcast se va a quedar en iVoox Vejez Radio para que también lo puedan compartir con sus seres queridos. Y nuestro teléfono en cabina 6387-1126. Nuestro eslogan Vejez Radio es tu radio. Y por supuesto que si nos quieren escuchar en vivo, pues la liga es vejezmedia.dddo.ynds.tv/estudia. Contáctese con nosotros, estamos por Facebook Live en la página del Instituto Panamericano de Suicidología y no se olvide conectarse con nosotros a través de las páginas de Vejez Radio estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube para que estén con nosotros y pues se conecten y por supuesto sean parte de la comunidad de nosotros para que reciban la información cada vez que transmitimos o compartimos algo el día de hoy. Por supuesto, quiero compartirles que pues, el tema es un tema complicado, difícil, y pues ya que se asocia mucho la depresión, se asocia mucho el duelo, como palabras que van vinculadas. Decimos que se espera que siempre que exista un proceso de duelo, se presenta un estado depresivo, pero esto no siempre es así. Hay que partir del conocimiento de que una situación depresiva es parte de la elaboración del duelo, como lo incluyen algunos autores, entre los que destaca la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pero como veremos más adelante, no todos los duelos hay depresión. Necesitamos aprender qué es un duelo, cómo atravesarlo y sobre todo entender que pues no solo es parte del proceso, sino evitarlo crearía más conflictos, más problemas. Desde 1915, el doctor Sigmund Freud, en su trabajo Duelo y Melancolía, él definía al duelo como la reacción a la pérdida de un ser amado o una abstracción equivalente, porque hay muchos tipos de duelo. Del 5 al 9% de la población general sufre la pérdida de un familiar cercano cada año.
y cerca de un 25% de las consultas de medicina general son por personas que han sufrido una pérdida. Y hay 1/3 de las personas que experimentan un duelo y pues empiezan a presentar trastornos físicos y o mentales. Alrededor del 25.5% de los viudos experimentan una depresión clínica y ansiedad durante el primer año luego de la pérdida. Y aquí las cifras se incrementan. Fíjense que el 31% de los pacientes admitidos en una unidad psiquiátrica para ancianos han sufrido pérdidas recientes. Y bueno, pues como ven, es necesario hablar de este tema, es necesario conocer la condición y la problemática que se vive alrededor de un duelo. Y para ello, y le agradezco muchísimo a la licenciada María Benigna Hernández Fernández. Bienvenida, Beni. Gracias, Alejandro, por la invitación. Muy honrada de estar aquí contigo compartiendo micrófonos. Y qué bueno, a ver si podemos comentar algo sobre este importante tema. Muchísimo, Beni, porque aparte de ser alumna del diplomado de suicidología, bueno, pues nos acompañó el 10 de septiembre, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Qué impresionante que se haya llenado el lugar, los testimonios y bueno, la respuesta tan positiva de la gente. Sí, claro, Alex, esto demuestra que hay gran necesidad de difundir este tema para prevenir. Sí. Se están dando casos lamentablemente más frecuentes y necesitamos estar informados del tema y ¿por qué no ayudarnos unos a otros para que esto pare? Es difícil, pero prevenir es una de las soluciones. Y necesitamos acompañar a quienes están en un proceso de duelo. Ahorita les voy a explicar por qué es muy importante la presencia de Beni, que así le decimos de cariño. Muchas gracias. ¿Verdad? Porque Benigna Hernández Fernández tiene la maestría en psicología sistémica, la especialidad en psicología, la maestría en educación familiar, y ella proviene de la licenciatura en administración de empresas. Ahora te dedicas a administrar emociones. Sí, claro, ya desde hace muchos años giré un poquito mi trabajo profesional hacia la ayuda mental, emocional, porque yo creo que las empresas necesitan un poco menos que los seres humanos. Pero también ahí hay muchas cuestiones. Sí, claro, que trabajar, ¿no? las cuestiones, por ejemplo, de duelo, de cambiar de trabajo, de cambiar de país, de cambiar de jefe, sí. Son duelos, son pérdidas que necesitan apoyo también. O perder el empleo, ¿no? O perder el empleo, o cambiar de un empleo que teníamos muchos años antes, ciertas costumbres, ciertas creencias, cambiar a una vida nueva. Totalmente cierto. Y bueno, Beni tiene un diplomado internacional en formación terapéutica en constelaciones familiares, diplomado en tanatología, diplomado en sistemas computacionales, diplomado en reforma educativa y en educación, diplomado en desarrollo humano y bueno, una serie de cuestiones de experiencia laboral. Pero el interés especial para este tema, por lo cual le pedí que nos acompañara, es porque ella es la pionera en el trabajo de el apoyo a padres en duelo. Cuéntanos esta labor. No tanto como pionera, Alejandro, es el Grupo Renacer de papás de ayuda mutua para papás que hayan perdido hijos. No soy pionera, este grupo inició en Argentina en 1988. Con Alicia y Gustavo Berti, papás que perdieron un hijo en un accidente de moto y se dieron a la tarea a apoyar a otros padres que vivían el mismo proceso de duelo por la pérdida de un hijo. Este grupo Renacer se empezó a multiplicar en la misma Argentina y luego inmigró a países colindantes con Argentina. Ahorita está ya en varios continentes. En México somos muchos grupos ya. Pero fui pionera en Toluca. En Toluca, donde decía yo, claro sí, que sí. No existía Renacer en Toluca, y nos dimos a la tarea, otra mamá que perdió un hijo, Alma del Olmo, y una servidora a iniciar hace 1 año y medio con el Grupo Renacer en Toluca. Y pues somos miembros del Grupo Renacer México, que tiene sedes desde Mexicali, Tijuana hasta Mérida, todos lados en Grupo Renacer, como un grupo de papás de ayuda mutua para papás que hayan perdido hijos. Interesantísimo y sobre todo muy necesario, porque sabemos que un proceso de duelo en acompañamiento es un proceso que más fácilmente se elabora, ¿no? Sí, claro, y bueno, lo vemos en tanatología,
que nadie te va a entender, sino alguien que haya vivido el mismo dolor. Entonces, pues son grupos que trabajamos con escucha, con algunas bases de logoterapia. No es un grupo de ayuda profesional, no es un grupo terapéutico, sino de acompañamiento y de ayuda mutua, donde se dan testimonios de papás que ya han vivido el proceso que a lo mejor un matrimonio o un papá o una mamá van a empezar. Entonces, se trata de apoyarnos unos a otros. Y antes de llegar a este punto, que a mí me gustaría que nos pudieras compartir cómo es que la gente puede sumarse, qué tiempo dura, todo esto, quisiera que manejáramos como el contexto, Beni. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa después de un suicidio? O sea, ¿cómo queda la familia, el entorno? ¿Qué hay de este duelo? Mira, Alejandro, si de por sí es muy difícil el proceso de muerte cuando no estás metido y cuando te toca de cerca, mucho más difícil es la pérdida de un hijo, sea por la causa que sea. Pero se complica un poco más si fue por un suicidio. Okay. ¿Por qué? Porque van a surgir muchas preguntas sin respuesta, que el mismo difunto o el mismo chico o a persona adulta se lleva, el por qué lo hizo o cómo es, ¿no? En el proceso de duelo de un suicidio entran muchos factores que retrasan un poquito y complica el proceso de duelo. Factores como la culpa. Claro. ¿Qué hice yo o qué dejé de hacer para que esa persona no se quitara la vida? También el hubiera. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera estado, si yo hubiera puesto más atención, el hubiera no existe. Complica también el proceso de duelo. Otro de los factores muy importantes es la sociedad. Te juzga. También hay una serie de ¿no? críticas, juicios. Como pariente, como padre o como hijo de alguien que se suicida, ¿tú qué hiciste? ¿Tú eres el culpable? ¿Fue por algo que hiciste o por algo que dejaste de hacer? ¿Tú tuviste que ver en la decisión que tomó esa persona? Entonces, la opinión de la gente extraña a ti, ¿no? Cuarto, es un proceso muy lento, que para retomar una vida después de un dolor tan grande y de una ausencia intempestiva, porque los suicidios es un minuto antes estás vivo y al siguiente estás muerto. Sorpresivo, que no está preparado para, pues se complica más por el juicio, por la tristeza, por la depresión. Y realmente dan ganas de morirse con el que se fue, ¿no? Porque dices, pues es una solución al dolor que yo estoy viviendo, ¿no? Ya no quiero sufrir. Ya no quiero sufrir, porque esas son las causas del suicidio principalmente. Cambia de vida. No quiero esta vida que tengo de sufrimiento, quiero cambiar. No es el motivo de quiero morir. Muy pocos que se suicidan quieren morirse, sino más bien quieren cambiar de vida. Quieren dejar de sufrir. Interesante todo esto, porque era la siguiente pregunta: si desde tu experiencia en Padres en Duelo, ¿es diferente el que tu hijo se haya muerto por accidente o por una enfermedad o por una condición adversa que por suicidio? Sí, claro, es otra perspectiva, otro enfoque. Sí, hay mucha impotencia, el dolor es muy, muy profundo. No digo que sea más profundo que el otro, pero elementos de no encontrar una respuesta. Si muere mi hijo de leucemia, bueno, yo sé que tiene leucemia y que hay mucha probabilidad de que muera, ¿no? Sí, porque aparte, perdón que te interrumpa, en tanatología sabemos que hay el duelo anticipado. Claro, o sea, si tu hijo está en el hospital y anda mal, pues ya de alguna forma te empiezan a sensibilizar, ¿no? Y sé la causa de por qué fallece, ¿no? Pero ante un suicidio no sé la causa. Y esa genera angustia, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Claro, el por qué, y genera, ya decíamos, culpa, y genera incertidumbre, y genera miedo. ¿Lo van a hacer mis otros hijos o no? ¿O va a influir en la familia? Hay mucha impotencia, hay confusión, hay desorientación. O sea, no sabemos ni cómo actuar ni qué decir. Aquí en México lo primero que decimos es,
silencio. Que es malísimo, yo creo que es... Silencio, es yo no puedo decir veneno. que mi hijo se dio un tiro en la cabeza, o puedo decir que mi hijo se empastilló o mi hija se empastilló o se ahorcó. Mejor para que no me pregunten, murió de un derrame o un accidente, le cayó algo en la Infarto, cabeza, sí. otra cosa, pero no lo enfrento con los demás por el miedo, ¿no? Y entonces, pues no recibimos ayuda tampoco. Porque como es callado, es silencio, pues me quedo calladita y no digo nada, y yo vivo mi propio duelo y se complica después más el duelo complicado, se vuelve de un duelo normal a un duelo complicado. Y la pregunta que yo quería hacer, dije, ay, esta pregunta se la voy a hacer a Benny porque está muy cercana a los papás. Yo en consulta lo he vivido, pero quiero escucharlo de tu voz. Este factor, Benny, sorpresivo. Uh-huh. Esa situación de que, de repente llego y veo a mi hijo, a mi hija muerta por suicidio, es algo que puede impactarnos a un grado de generar un shock. Sí, claro, empiezas con el shock. Si de por sí la muerte de un hijo es antinatural, porque nos enseñan que lo más viejo es lo que muere primero, y nunca, ningún padre está preparado. Sí, lo supones, ¿no? Nunca está preparado un padre para la muerte de un hijo, nunca. Por más cursos o libros o estudios que tengas. No te imaginas. No te imaginas, ¿no? Y cuando te llega la muerte de un hijo, de por sí es algo increíble, algo no aceptable fácilmente. Pero con suicidio se complica más. Claro. ¿Por qué? Porque la primera es, se quiso morir, no pensó en mí, no le importé. Claro, la pregunta, no pensó en mí. No le importé, o no le importó saber el daño que me hacía, las consecuencias nunca las vio. Porque hay gente que va hasta la cárcel, de verdad pisa por la investigación, cuestiones legales y demás por la muerte de suicidio, ¿no? Sí. Entonces, nunca le demostré amor como para que me hiciera, lo tomamos personal, me hiciera eso. Hay que terminar la frase, Benny, porque yo he escuchado a los papás es, ¿por qué me hizo esto? Uh-huh. Y yo siempre trato de explicarles que el acto suicida es un acto autogestivo. Sí, claro. A veces el suicida es tan egoísta que no piensa en las consecuencias, no piensa en el entorno, el amor o mucho o poco que le hayan dado o nada. Esa parte no viene integrada, ¿no? No viene. Y no es que nos hagan algo los suicidas. Okay. Ellos tienen su decisión y habrá que respetarla. ¿Bajo qué circunstancias? Pues puede haber sido efecto de droga, efecto de alcohol, de depresión, de desesperación, de salida fácil, no sé bajo qué circunstancias, pero fue una decisión y hay que respetarla. Y bueno, una de las cosas que yo digo en consulta o demás, no hay que ver o juzgar a la persona por la forma en que murió, sino por la vida que vivió. Ah, claro. Uh-huh. Porque es un instante en donde se confunde, pero a lo mejor fue una buena persona anteriormente, ¿no? O un buen hijo, o buen estudiante, o no sé, sacar lo bueno de esa vida y no quedarte en el último instante de esa vida, sino tomar todo lo que vivió y enseñó y aprendió durante su vida. Qué bueno que lo dices, porque para los papás que nos escuchan, a veces se quedan con este impacto tan fuerte, tan definitivo, tan impactante de el acto suicida y no ver el todo, desde que el hijo nace, se desarrolla, el punto de vida al que llega, todo el proceso, el vínculo que tenemos o que tuvimos en vida con el hijo. Toda esa parte parece como que se disminuye o se borra porque es tan fuerte el impacto del suicidio que se quedan en este momento o en este impacto ya instaurado, ¿no? Sí, como que en la vida de los padres se deja de vivir. De momento ahí se deja de vivir. Acaba el tiempo, ¿no? Se marca un antes y un después del suceso, ¿no? Yo antes tenía, y después ya no hay después. Se para, pero la vida continúa. Y bueno, lo que hacemos aquí en el Grupo Renacer es ayudar a los padres a que continúen viviendo, claro, a que sigan viviendo, a que encuentren sentido a su vida y encuentren sentido a su sufrimiento. Y que aparte se aprende, esto es difícil que se entienda, pero una muerte siempre nos deja un aprendizaje. Claro. Que la vida no es eterna, uh-huh, que finalmente alguien puede decidir quitarse la vida
y que en ese proceso tenemos que aprender a sacar y a rescatar lo mejor de nosotros, que supongo que es lo que haces en el grupo de padres. Sí, se ven nuevas habilidades, tenemos que utilizar nuevas habilidades. Por supuesto, dentro del grupo se aprende a ver a los otros hijos, porque el dolor es tan grande que nos quedamos en el dolor estacionados y no vemos a nuestros hijos. Y quería preguntarte, Beni, si en este grupo exclusivamente papás o también amigos, parejas, hermanos, o integran a alguien más, ¿no? Principalmente es para papás. A papás. Porque el lenguaje que utilizamos son a nivel de papás. O sea, a veces vemos temas como después del suicidio de mi hijo, ¿hay sexo o no hay sexo, no? Pero pues que no lo podemos ver con amigos. Ya. O la comunicación en la pareja, sí. O el índice de divorcios que hay después de la muerte de un hijo. Ese punto también se da. Y yo creo que de fondo, te comento, a ver, tú me dirás si estamos en lo correcto, hay una sensación como de culpa. Sí, claro. Es que tú lo regañabas mucho, ¿no? Sí. O tú no. O tú eres bien permisiva o permisivo. O tú no, o tú eras demasiado estricto. No, o sea, sí. Buscamos como las causas y nos echamos la culpa como pareja, ¿no? Pero no se trata de eso, sino se trata de hablar. Sí ha habido grupos que han salido de Grupo Renacer como grupo de hermanos, porque para un hermano es también muy difícil también ver que los papás se deprimen, ver que los papás idolatran al hijo muerto, que no tienen tiempo para mí, etcétera. Entonces también ha salido grupos de hermanos de Renacer, pero principalmente está diseñado para padres en duelo. Porque después de un suicidio el entorno se ve afectado, vamos, obviamente el núcleo familiar es el primer impactado, pero hemos visto que en la escuela, en trabajos, si es que amigos, la novia, si son adolescentes, la novia, es un impacto como una onda en el agua que tiras una piedra, ¿no? Y que se expande, ¿no? Sí. E inclusive a nivel transgeneracional. Claro, un suicidio afecta a varias generaciones. Si se suicida un tío tuyo 2 generaciones antes, te va a afectar hasta tus hijos. Sí, decimos que tercera y cuarta generación de alguna forma se ve ahí afectada, ¿no? Esta parte del entorno, lo social y demás, también necesitaría ayuda, ¿no? Sería importante que también tuvieran una plática, una terapia, un apoyo grupal. Sí, claro. Mira, ¿por qué se recomienda a nivel grupal? Porque se contienen muchas emociones dentro del mismo grupo, que es más fácil que a nivel individual, ¿sí? Y de alguna manera los papás encontramos consuelo cuando escuchamos que no estamos solos, que hay alguien más que está viviendo o ha vivido una situación similar a la mía. Se encuentra apoyo y consuelo en ello. Bien, tenemos gente que nos está contactando, Beni. A ver si nos escucha Memo. ¿Nos escuchamos, Memo? Es correcto. ¿Ahí me escuchas, Alejandro? Perfectamente bien, Memo. Bueno, mira, primero que nada, pues mandaros saludos a Brenda, tenemos a Martín, que es gente que está muy al pendiente y es largo las personas. Voy a omitirlas, solo mencionar y agradecerles a las personas que nos siguen a través de Facebook Live y algunos comentarios que están virtiendo, te comparto. Dice: gracias. Reina Estrada, saludos a Beni Hernández y por supuesto al doctor Alejandro Águila. Víctor Martínez dice: buena tarde, amigo doctor Alejandro Águila, excelente tema y como todos los martes aquí estamos, muchas bendiciones, shalom. Sara Flores dice: hola, buenas tardes, el suicidio de mi hijo me cambió mi vida hace 2 años, casi me duele su ausencia y la decisión que tomó, los por qué no hay respuesta, y me digo que quizá yo tengo, al que me pregunta, digo que mi hijo, yo siempre al que me pregunta digo que mi hijo se suicidó para que mi corazón entienda que él se murió y que todo lo que dicen es cierto, dan ganas de morirse y reprocharte por lo que hizo esto. También tenemos por ahí, nos dice Víctor Martín Feria,
también lo está viendo, Brenda está muy al pendiente, y bueno, van llegando más mensajes, pero te quería compartir estas líneas que salen del corazón de alguien que ya padeció esta situación. Yo regreso contigo, Alejandro, e invitando a todas las gentes a que nos hagan llegar sus comentarios. Pues muchísimas gracias, y qué gusto que muchas personas estén contactándose con nosotros. Por supuesto, gracias a todos ellos, Brenda Martín, Reina, Víctor Martínez, Sara Flores, Víctor Feria también. Esto que nos comparte Sara Flores, Beni, de decirlo, entre más se hable, más se depura el dolor, ¿no? Sí, claro, una de las herramientas que tenemos ante el dolor es hablarlo. Por eso vamos con un tanatólogo, con un psicólogo, sí, con un logoterapeuta, porque necesitamos escucharnos. O sea, que nos escuchen, sí, y a la vez escucharnos, porque es un shock tan fuerte que tenemos que repetirnos y repetirnos para nosotros primero convencernos internamente la ausencia. Aceptación. ¿Sí? Aceptación. Okay, bien. Y bueno, el dolor tiene que salir de alguna manera. Y una de las formas es escribiendo, hablando, a lo mejor haciendo arteterapia, expresando mi dolor en pintura, bueno, hay muchas técnicas. De eso vamos a hablar en el regreso del receso. No se olviden de que todos los martes a 9 de la tarde estamos aquí en Decisiones Vitales. Vamos a ir a un receso rapidísimo y regresamos también porque tenemos una llamada con la autora del libro Superando el duelo después de un suicidio, Jessica Wolf. Que los menores de edad beban alcohol no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema, tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Infórmate en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La docencia es un acto de vocación. Desde que te graduaste, tenías claro tu compromiso. Cambiar a México con la educación. Sabías que no sería fácil. Pero tus valores, como el respeto, el liderazgo, la confianza, son la base para lograr los grandes cambios. Tu compromiso es firme, porque cuando enseñas, no piensas en tus estudiantes como adolescentes que tienen que aprobar un examen. Piensas en ellos como los hombres y mujeres que cambiarán al mundo. Únete a la revalorización docente. Dignifiquemos al maestro. En la casa, en la escuela, en la sociedad. Recuerda que la riqueza de un país está en la educación. La riqueza de un país está en sus docentes. Que un niño beba alcohol no está chido. Que permitas que tus hijos lo prueben, tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Acércate más a tus hijos. Infórmate en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ya estamos de regreso aquí en Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y no se olviden de escribirnos a través de Twitter por The Gest Media y por Facebook por The Gest Educativa y por supuesto llamarnos al 6387-1126 para que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, nuestros especialistas puedan responderle. El día de hoy estamos hablando de qué pasa después de un suicidio y vamos a tener ya la llamada con Jessica Wolf, que les comparto. Ella tiene este libro que es Superando el duelo después de un suicidio, que como lo decíamos con Beni, nuestra invitada el día de hoy, que ha hecho un trabajo extraordinario con Padres en Duelo, que es un duelo especial que hay que elaborar, hay que trabajar y sobre todo, decíamos ahorita en el receso, Beni, la aceptación. Si no se acepta, no se elabora. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, necesitamos claro. Forzosamente. ¿Ya estamos aquí? Sí, el 6. A ver. Ok. Sí. Bueno. Hola Jessica, muy buenas tardes desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? A ver.
Bueno, se colgó. Estamos haciendo nuevamente colgamos. Vamos a esperar la llamada. Algo pasó en la cuestión técnica, pero enseguida nos contactamos. A ver, creo que sí. Algo hicimos mal, pero rápidamente lo contactamos. Aquí estamos. Gracias. Bueno. Perfecto. Ahí te escucho perfectamente bien, Jessica. ¿Cómo estás? Ok. Bien, gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy contentos. Estamos aquí en Decisiones Vitales y pues nuestro tema el día de hoy, ¿qué pasa después de un suicidio? Y en la mesa nos acompaña nuestra amiga que le decimos Benigna Hernández, quien ha hecho un trabajo con padres en duelo. Y quisiera que presentarte la que la conocieras. Hola, Beni, buenas tardes también. Mucho gusto, Jessica, aunque sea por teléfono. Ya tendré la oportunidad de leer con detalle tu libro. Muchas felicidades de que te atreves a hacer presente a toda la gente que lo necesite y que quede en blanco y negro, como decimos los mexicanos. Jessica, gracias y felicidades por tus grupos. Sí, mucha gente que empezamos a anunciar que vas a estar vía telefónica el día de hoy, lo primero que me preguntan es, ¿dónde consiguen tu libro? Cuéntanos. Mira, la manera más fácil de conseguirlo es entrando a Amazon, buscando el título del libro, que es Superando el duelo por un suicidio, las experiencias de los que se quedan, y con mi nombre, Jessica Wolf, lo encuentran. Entonces, lo más fácil es pedirlo por Amazon. Excelente, para que la gente que nos ve y nos escucha sepa que esa es la forma más adecuada de contactar contigo a través de este libro, que yo también te conocí a través de él. Es un vínculo extraordinario para que la gente sepa cómo hacer este trabajo del duelo. Y la primera pregunta que quisiera hacerte para que nos pudieras compartir, ¿cómo fue tu experiencia de hacer este libro? Mira, fue una experiencia muy rica. Me topé en el camino con, yo quería entrevistar a personas que habían vivido esta triste experiencia, y a la hora de sentarme a trabajar con ellas, escuchar las historias, definitivamente me quedó claro que había que plasmar las historias en forma completa, que no podíamos editarlas, que no podíamos compartirlas en forma de viñetas, que eran historias que tenían que ser compartidas de forma completa. Y esto por la siguiente razón. Como te comentó Beni, es estos padres que han perdido a alguien por suicidio, o estas personas que han perdido a alguien por suicidio, muchas veces se acercan a grupos, pero no se sienten del todo cómodos, porque la razón del por qué están allí muchas veces es descalificada, considerando que el ser querido que se suicidó o que murió tomó la decisión. Entonces se ven muy aisladas, se sienten muy solas. Entonces la idea de contar las historias de forma completa es que funja como un acompañamiento para la persona en duelo, que a la hora de ver esas historias o esas experiencias completas y que vean que hay alternativas, que hay solución, se sientan como motivados y acompañados. Y que vea que hay otros casos similares y cómo lo enfrentaron, cómo lo resolvieron, porque lo maravilloso de tu libro es que no solo pones los casos, sino también das opciones a que la gente pueda acercarse a asociaciones, instituciones, y agradezco mucho que nos hagas referencia al Instituto Hispanoamericano de Suicidología en tu libro, porque ha permitido que la gente se acerque y le demos esta ayuda. Mira, gracias a Dios en México se ha replicado la ayuda desde Grupo Renacer, desde tu instituto, desde mucha gente voluntaria haciendo esta labor, y en realidad nuestra función es sumar y hacer equipo y hacer una red de contención. Entonces, sí, el libro cuenta con una serie de referencias de gentes como tú, de tu instituto y otros institutos que están ahí para ayudar y contener estas experiencias. Desde tu conocimiento, vivencia y experiencia, Jessica, ¿qué es lo más difícil de unos papás de enfrentarse a este duelo por suicidio? Mira, yo tengo como una pequeña lista mental que enumera el por qué el duelo por suicidio es tan diferente de todos los demás. La primera es que es una muerte repentina, sí. Ya le suma puntos. La segunda es que es una muerte violenta, ya le suma puntos a la dificultad de resolución. Es una muerte agresiva, más complicación. La culpa, la pregunta del por qué, como decía Beni, es interminable. O sea, la gente
se vuelve obsesiva con esta cuestión. Es importante entender que los suicidios son muertes traumáticas y que por lo tanto muchas de las personas en duelo por suicidio desarrollan algo que los psicólogos que conocemos como estrés postraumático. Sí. Y entonces manejarlo como una experiencia traumática ayuda a entender el proceso por el cual la persona va a atravesar. Entonces, por esto aparecen las preguntas recurrentes o los pensamientos invasivos o las imágenes invasivas, ¿no? Hay muchas cosas más, hay una serie de cosas emocionales que se quedan pendientes con resolver, y bueno, el tema social no ayuda, el estigma y el tabú que están alrededor de este tema. Pareciera ser que la familia o la mayoría de las familias nunca esperan que esto ocurra dentro de su grupo familiar.